La Iglesia Concilio Evangélico Berea de Colombia te da la bienvenida a nuestra transmisión, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer tenerlos a todos acá presentes. Los hermanos acá aquí las instalaciones, el patio atrás de la iglesia en Semaní, en Palestina, Cesar, Colombia. Y también saludamos a todos los hermanos que nos ven a través del canal, nuestro canal Iglesia Concilio Evangélico Berea de Colombia. Hoy ya es el penúltimo día de esta cruzada evangelística y campamento que estamos alabando al Señor. Voy a invitarlos a que oremos al Señor para continuar con nuestra clase del día de hoy. Hoy ya es la última clase que vamos a tener acerca del tema testigos de Cristo o indiferentes. Usted o es testigo de Cristo, no testigo de Jehová, sino testigo de Cristo, habla de él con denuedo, o de lo contrario es indiferente. No le interesa, no le importa el funcionamiento de la iglesia del Señor y no le importa multiplicarse y traer almas para Cristo. Oremos. En estos momentos, Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por la oportunidad de congregarnos con nuestros hermanos para predicar tu palabra. Te ruego que en el nombre de Cristo tú nos ayudes ahora y, oh Dios, que tú tomes el control sobre todo lo que hacemos para ti. Señor, te ruego que en el nombre de Cristo tú tomes el espacio aún en nuestras vidas, que no haya nada que impida esa comunión y con tu sangre tú nos limpies de todo pecado. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Para iniciar el tema de hoy, estamos en el punto 4. Los primeros discípulos, ¿qué hicieron? Hemos estado viendo cómo las personas que conocieron al Señor, y hablábamos del hombre ciego que hasta la última instante predicó a Jesucristo. Y decíamos que todo creyente tiene la responsabilidad de predicar el Evangelio. Así que usted sea nuevo en el Evangelio. Así que usted dice que no tiene muchos conocimientos, pero todos hemos sido capacitados por Dios para hablar de Él, como dice la palabra, hablar con denuedo la palabra del Señor. Entonces los invitamos a todos a estar atentos. Hermano Fabio, que es nuestro hermano que me colabora con la lectura de la palabra, abra sus Biblias en el libro de Juan. Vamos a estar trabajando ahí, en ese libro de Juan. El capítulo 1. Y vamos a leer los versículos desde el 35 al 51. Entonces, hermano Fabio. Amén. Desde el versículo 31. 35 al 51. Bien. Bueno, no vamos a estar hasta 42. 35 hasta el 42. Amén. Juan capítulo 1, versículos 35 al 42. Los primeros discípulos. Sí, Señor. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás,
tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Amén. Mire que de primera vista que la persona llega a los pies del Señor, enseguida comienza a hablar de Cristo. Y es interesante que los discípulos sintieron esa necesidad de la reproducción espiritual, de no quedarse solo él con esa bendición de recibir a Cristo, sino multiplicarse y compartirlo a otro. Alguna vez leí un libro y ahí en el libro contaban la historia de un señor llamado Jim. Qué pena. Ay, no sé por qué, no tengo gripa. Bueno, y dice que este hombre murió de un cáncer, pero él era misionero y él trabajaba en la obra del Señor, no tanto lo que predicaba. Sí, su don era evangelizar persona a persona, evangelismo personal. Y una vez él ya estaba anciano con este mal, pero que se desempeñaba más bien en hacer construcciones. Él era maestro de obra y su especialidad era hacer techos, porque como estaba en una misión en un campo, se hacían las casas, como antes decían aquí en canilla, o sea, el techo, los estantes, y ahí hacía las iglesias. Y donde quiera había un lugar para un nuevo templo, él iba y lo armaba. Pero cuando ya enfermó, que ya no podía, una vez cuando ya estaba muriendo, estaba ahí acostado y balbuceaba y decía algo y no entendían. Su nuera se le acercó al oído y le dijo: Jim, ¿qué es lo que dices? Y alcanzó a decir su última palabra, y lo que dijo fue: un alma más para Cristo, y murió. Qué bonito deseo, que aún muriendo, su deseo era que una persona más aceptara al Señor. Yo no sé qué has sentido tú en tu corazón. ¿Te gusta que otros reciban a Cristo? Pues yo sí siento eso. Y le pido al Señor que hasta el último día de mi vida yo pueda hablar de Cristo, que será lo último que haré aquí en la tierra. Mirando, comencemos a narrar la historia, desde el versículo 35 hasta el 42 que hemos leído. Y dice, lo primero es que Andrés comparte la fe a su hermano. Versículo 35, hermano Fabio, por favor, y nos lo leo otra vez. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguía, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Hasta el 39. Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Amén. Mira, hermano, lo que pasa. O sea, es un encuentro maravilloso entre Jesús y los discípulos, los primeros discípulos que llamó. Dice que Jesús estaba ahí y él pasó Juan el Bautista. Aunque Juan el Bautista era ungido por Dios, tenía el Espíritu Santo y fue el que bautizó a Jesús, no conocía el plan eterno de Dios. Sabía, porque a Dios le dijo a él: sobre quien tú veas que descienda el Espíritu, ese es. Ahora, cuando él lo vio que pasó, aunque eran primos, pero no sabía del ministerio. Hoy nosotros damos gracias a Dios porque sabemos lo del ministerio, qué es lo que tiene que hacer cada uno y lo que nosotros debemos hacer. Pero dice, cuando vio a Jesús, ahí en ese momento le fue revelado por Dios que ese era el Mesías. Y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos estos discípulos, y se cree que la mayoría de los discípulos
que estuvieron con Jesús fueron preparados por Juan el Bautista para que siguieran al Señor. Y entonces los discípulos salieron a estar presentes con Él. Cuando Él dijo el versículo 36, he aquí el Cordero de Dios. Y si leemos los versículos del 40 al 42, vemos que todo lo que se desarrolla dentro de ellos siendo llamados por Dios. Pueden leer el 40, 41 y 42, hermano Fabio. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. No te acerques tanto el micrófono. Sí, señor. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Voy a pedirle el favor que alguien coja ese parlante y lo haga con el frente para allá. Y de pronto un poquito hacia acá. Entonces dice, lo primero dice que Andrés se acordó de quién, de su hermano. Hermano, a veces nosotros recuérdense que el llamado es Hechos 1 ¿qué? ¿1 qué? Y seréis testigos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿dónde? Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como dice en Jerusalén, pudiéramos figurarlo con nuestra familia. ¿Qué hizo Andrés? ¿A quién fue el primero que fue a buscar? ¿A quién fue? A su hermano. Entonces yo te pregunto a ti, tú como hijo de Dios, ¿qué haces con la gente que está, a los hermanos tuyos, tus familiares que están alrededor? Tus hijos, para nosotros los padres, los han evangelizado. ¿Sabe que para nosotros los esposos que están aquí conmigo, levanten la mano todos los que tienen esposa? A ver, la mayoría no son casados. Ya había un hermano que se cree soltero. Hermano Vicente, vea que no tiene esposa. La primera persona que nosotros como esposos, a la que tenemos que discipular, evangelizar, es a nuestra esposa. Es la primera tarea. Y luego a la familia. Me da tristeza cuando hay oportunidad en que la familia de nosotros no cree en nosotros. ¿No han visto eso? ¿Qué dice el dicho? Casa de herreros, ¿hasta dónde palo? Eso no se debe cumplir en nosotros los cristianos. Lo que hizo Andrés al primero que fue y le habló de Cristo fue a su hermano. Y vamos a ver la secuencia de todo lo que se da. Mira, hermanos, cuando tú y yo ofrecemos un tratado, y aprovecho para regañar en esta hora, espero que hoy se cumpla. El hermano Fabio, antes ayer, se casó a invitar a las personas, para invitar personas que vinieran al culto, y no encontró a nadie con quien quiere ir él. Pero como él es de acá, no conocía. Y no hubo nadie que lo acompañara. Ayer luchando, salió el hermano Vicente con la hermana Juana y no sé qué otra. Fueron los 4. ¿Y dónde están entonces los demás que quieren hablar de Cristo? Muy tranquilos. Cuando venga el Señor te lo va a reclamar, que no haces nada. Hay muchos que están en sus trabajos. Y la vida es su trabajo, y la comida y todas las cosas. Recuérdense que dije el Salmo 90. La vida de nosotros lo máximo es 80, dice 70, y con duras luchas llegamos hasta 80. Pero la vida eterna es para toda una vida. Pellizquémonos hoy. ¿Qué está haciendo usted en su iglesia? Es que la iglesia de nosotros no crece, pero ¿qué hace usted? ¿Qué hizo Andrés? Fue y llamó a su hermano. ¿Dónde está su hermano? Mire a su lado, ¿dónde está su hermano? ¿Está entretenido? ¿Está usted contento que si viene el Señor hoy, él se va para el infierno? ¿Su familia? ¿Sus hijos? ¿Porque usted no le ha hablado de Cristo? Dios nos ha llamado para hacer luces.
Hermanos, cuando usted reparte un tratado, cuando usted invita a una persona a la iglesia y esa persona se convierte. Mire, aquí he visto hermanos que hablan mucho, pero no han venido ni un día a la clase, porque no tienen tiempo para Dios. ¿Sabe que el día que presentemos delante del tribunal de Cristo les va a preguntar por eso? Y va a ser triste. Aquí usted la pasa tranquilo, de larín laray. Pero cuando sea delante de Dios va a estar, aunque usted se va a salvar, va a ser avergonzado. Y ver que su hijo, su hermano, su esposo, su esposa, sus familiares no han recibido a Cristo. Entonces, ¿qué hace hoy usted con el Señor? Los invito en el nombre del Señor. Hoy es un día que vamos a terminar la clase, pero es un día de reto para invitarnos. Y a veces nos quejamos es que la iglesia no crece. Y ahora les voy a poner un ejemplo allí. Cuando usted da buen testimonio, invita a personas que sean como usted. Pero si usted da mal testimonio, la gente no quiere ser como usted, porque se avergüenza. La letra B dice que Jesús llama a Felipe y a Natanael, versículo 43 al 51, pero lo vamos a ir leyendo de acuerdo como yo les voy diciendo. Vamos a mirar, Jesús halló a Felipe primero, Juan 1, 43 y 44, hermano Fabio. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. El siguiente día dice que halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe le siguió. Dice que era de la ciudad de Betsaida. Pero miremos la letra B minúscula. Felipe fue a buscar ¿a quién? Versículo 45 y 46. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Mire toda la historia, cómo se va narrando la cadena, eslabón por eslabón. Uno va buscando a su amigo. Felipe fue y también ahora buscó a Natanael. Y le dijo, hemos hallado a aquel de quien habló Moisés y los profetas, al Mesías, a Jesús el Cristo. Y dice, ¿y de dónde viene? De Nazaret. ¿Y acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Y él dijo, bueno, ven y convéncete. No tenía mucho que decirle. Y por eso le dijo, ven y convéncete tú mismo. Hermanos, cuando usted no tiene mucho que decir, usted puede decir por lo menos, Dios ha hecho esto en mí. Si usted no es capaz de decir por su vida que Dios ha hecho cambio en usted, porque está mal espiritualmente. Yo siempre hablo de mí, yo era ateo, yo no creía que Dios existía. Y por eso le digo a las personas, sí existe por lo que ha hecho en mí. Ahora, el que no quiere, bueno, vaya a la iglesia y oiga que allá está el pastor. Ahora, hermanos, cuando nosotros estamos pensando, es que yo no tengo argumentos para que la gente crea en lo que yo les digo, pero llévenlo a Dios, quien convence en la iglesia es el Señor. Y vamos a mirar que el encuentro entre Jesús y Natanael, los versículos los versículos 47 al 51. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Amén. Mire, hermanos, cuando Felipe le dijo a Natanael, no, y dijo Natanael,
menoscabó, dijo, ¿y qué va a salir de allí? Bueno, ven y ve. Y cuando Jesús sabía lo de la conversación, y entonces le dijo, he aquí un verdadero israelita, porque Dios ve el corazón de nosotros. Nosotros por fuera podemos aparentar y decir que somos cristianos, que hacemos esto, que todas las cosas, pero no. Él dijo, ve a la fuente. En ese entonces estaba Jesús. Hoy usted, dígale que lea la palabra. Yo recuerdo que leí una historia, yo no sé cuánto conocen la historia de Johnny Hanks, yo no sé cómo era el apellido. ¿Johnny qué? Anderson. Ella quedó paralítica, hermano, y ojo con lo que le voy a decir. Se partió la columna, se tiró, o un caballo la tumbó y cayó en el barro, se fracturó la columna. Entonces aprendió a dibujar. ¿Y qué día le pasó? ¿Qué día de la semana? Adivinen así de pronto que no han leído la historia. ¿Cómo? Domingo. Domingo, porque en vez de irse para la iglesia, estaba en otra cosa y era cristiana. Ojo, hermano, con los que dejan el domingo, mire, esto lo estoy luchando a nivel de la iglesia. Si se trata de austeridad por lo económico, las cosas del Señor, bueno, si daba 1,000 pesos, entonces voy a dar 500 nada más. Y algunos llegan y hacen negocio con los diezmos. Está robándole a Dios. No voy a hablar de eso, pero que estoy hablando. Hablemos del tiempo. Hay personas que, bueno, tal cosa, el domingo que no voy a hacer nada. No sea ladrón. Se está robando el tiempo del Señor. Venga a la escuela dominical y después váyase. Esta niña estaba así y se paralizó, quedó paralizada de la columna. Entonces dibuja con la boca. Yo creo que ya se murió ya. Entonces encontré un ministerio. Es que con la misma boca cogía, dibujaba y escribía textos bíblicos y los tiraba y caían en la calle. Se han convertido más las personas que muchos de nosotros que andamos y hacemos todo. Entonces, hermano, eso hizo ella. Y eso es lo que hizo Felipe. Le dijo a Natanael, ven y ve. Dígale que lea la palabra. Regálele un tratado. Regálele una porción del evangelio. Y déjelo que dice la palabra que ella no regresa vacía, sino que hace el efecto. Vamos a mirar otro ejemplo, y es la mujer samaritana. La mujer samaritana, vamos a leer los versículos 3, y ahí yo lo paro, es que hasta 37 yo lo paro cuando considero que ya hasta ahí podemos leer, porque no podemos leerlo todo. Del capítulo 4. Capítulo 4, versículo 3 en adelante. San Juan, capítulo 4. San Juan, capítulo 4, versículo 3. Dice, y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Salta, hermano, y lea el 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Entonces, ahora léame el 39. Y dijo,
Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Mire, Amén. ella vino y encontró allí a Jesús. Y voy a parafrasear todo porque es un pasaje bastante largo. Pero entonces ella le dijo a Jesús, cuando Jesús le pidió el agua, y tú siendo samaritano me pides a mí. Pero Jesús le dijo, si tú supieras quién es el que te pide el agua, tú le pedirías y él te daría agua. Porque el que toma de esta agua vuelve a buscarla aquí, pero el que toma el agua que yo le daré no volverá a tener sed. Y ella dijo, bueno, dame de esa agua. Entonces Jesús enseguida comienza a dirigir la conversación y le dice, Jesús, ve y trae a tu marido. Ella le dice, no tengo marido. Jesús le dijo, sí, en verdad has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces ella dijo, tú eres el Cristo, y recibió al Señor. ¿Qué hizo enseguida? Y era una mujer prostituta que no podía juntarse con las demás mujeres de buenas costumbres. ¿Qué hizo enseguida? Fue y llamó a los hombres con quienes tenía confianza. Dijo, vengan, he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, no será este el Cristo. Y sigan leyendo de ahí hasta el final del capítulo para que usted encontrará la maravilla. Pero le estoy poniendo un ejemplo de las personas que apenas recibieron a Cristo, cómo comenzaron a predicar a Cristo sin complejos. Pero, ¿qué pasa ahora? Vamos a mirar otro ejemplo de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva estaba compuesta por los apóstoles y además algunos nuevos creyentes que estaban allí. Y vamos a mirar ahora el libro de los Hechos, capítulo 8. Y vamos a leer algunos versículos. Yo creo que si alcanzamos a leer los versículos del 4 al 12, después el 26, y yo le digo hasta dónde llegamos. Hermano Fabio, sí. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 4. Predicación del Evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Bueno, paremos ahí, hermano. Terminó el versículo, ¿eh? Bueno, la iglesia primitiva fue expulsada de Jerusalén y se fueron para escapar por su vida. Y en ese andar, donde quiera iban predicando al Señor Jesucristo y haciendo el ministerio que Dios les había encomendado. ¿Sabe que cuando yo leo esta historia, que fue una historia, fue una verdad, o sea, se me paran los vellos? Porque es que me acuerdo cuando yo era un niño de más o menos 9 años, 10 años, ver cuando se predicaba el Evangelio. Yo vi a hombres de Dios que cuando yo tenía 14, 15 años, entonces me invitaban a mí, que yo fuera con ellos a hacer campaña. Y una vez me invitó un hermano, Juan Cañón, yo no sé quiénes estén aquí que conocieron a ese hermanito, uno de los pioneros del Evangelio por acá. Ninguno aquí lo conoce. Bueno, la hermana Luisa sí creo que lo conoce, y el hermano Asterio. Vea, él hacía sus aparejos y metía en unas alforjas comida, queso, pan, metía. Yo recuerdo que mi cuñada María Las Nieves le hacía bollos de plátano y se iba y llegaba a una finca a predicar el Evangelio. ¿Sabe qué hacía ese hermano? Se ponía a trabajar con el hombre a quien él iba a hablar de Cristo. Y estaban trabajando y él no cobraba por eso. Y ahí le hablaba de Cristo. Y la iglesia crecía y se multiplicaba. Estas iglesias por aquí crecieron así. La gente hablando con los suyos. Y eso hacía la iglesia de Cristo. La iglesia salía y iba fugitiva donde quiera iba. No se ponía a hablar de otras cosas, sino de lo mejor que habían aprendido, que era de Jesucristo. Y vamos a mirar los versículos 8, versículos 26 al 40. Ahí yo voy parando porque no podemos leerlo todo. Lo que pasó con Felipe y el etíope. Versículo 26 del capítulo 8 ahí en Hechos.
un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades. Bueno, hermano, que llegó a esa ciudad. Ahí me interesaba hasta ahí, aunque si ustedes quieren pueden leerlo, es un pasaje precioso. Felipe estaba predicando el evangelio y fue enviado a predicar a ese lugar. Era Macedonia. Macedonia, mire, los planes de Dios. El evangelio estaba en Asia. Macedonia, una parte de Macedonia está en Europa y otra parte en Asia. Entonces ahí pasó. ¿Y se acuerdan de Pablo también la vez que el ángel lo llamaba, el hombre macedonio que le decía: ven y ayúdanos? Esa era la misma historia. Y entonces él fue y predicó en toda esa parte. Pero de pronto el Espíritu de Dios lo mandó, le dijo: vete al camino del desierto, porque iba a encontrar a Felipe. Y él fue y encontró y comenzó a hablar con ese eunuco. Ese hombre era un hombre que era el contador o el contralor, como decir, el contralor de la República de Colombia, de Etiopía. Y ese hombre era religioso, pero no había recibido al Señor. Y ahí recibió al Señor, y se cree que ese evangelio recorrió para África. Mire cómo el Señor hace todas las cosas. De pronto usted puede ser un Felipe, que Dios quiere esparcir en su lugar el evangelio, en cada uno de los lugares. ¿Qué estás haciendo tú, hermano? ¿Estás corriendo detrás de tus vacas? ¿Estás corriendo sobre tu yuca? ¿Estás corriendo sobre tu trabajo? Y no tienes tiempo ni para ir a la iglesia, ni para hablarle a nadie de Cristo. Quiera Dios que en este momento usted sea tocado por Dios, porque lo único que nosotros nos llevaremos el día que nos vamos, ese carácter de Dios que ha formado en nosotros y lo que hemos hecho para su obra. No va a llevar más nada, hermano. Las vacas se quedarán acá. Hablo de lo que se maneja acá. Las palmas, que aquí cultivan palmas, se van a quedar acá. Entonces, hable del Señor. Y eso es lo que hizo la iglesia primitiva. Ahora yo quiero hablar de la responsabilidad de los miembros de la iglesia en general. Los miembros de la iglesia general tenemos responsabilidades y que Dios nos las dejó especialmente con los apóstoles. Y vamos a mirar rápidamente porque el tiempo se nos está yendo. Pero es que estamos comenzando tarde. Hablemos de la gran comisión. Mateo 28, los versículos del 16 al 20.
Puede leer, hermano. Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Mire que esa es la gran comisión. A veces no le prestamos tanta atención, pero fue tan importante para Dios que lo registró en los 4 evangelios. En Mateo 28 que tenemos, en Marcos 16, en Lucas 24 y en Juan 20. El mismo mensaje para Dios mismo resaltarnos la importancia de compartir a Cristo. Pero a veces nosotros como iglesia, muchas personas le han dejado la responsabilidad a los líderes o a veces al pastor, que él sea el que haga todas las cosas. Vamos a ver a grosso modo la responsabilidad de cada uno de nosotros. La iglesia local, y eso del evangelismo, hermano, es por todo el mundo. Si usted leyera un poco de historia, de las historias misioneras, de los hombres que dieron sus vidas. Mire, una vez había por allá cerca de la India un misionero, y fue cuando esos años que nosotros los conocimos, antes de los años 60, por allá 50, y dio una enfermedad llamada que la buba negra, era que se le formaban unas ampollas y era llenas de sangre negra, y la persona se moría. Entonces nadie quería estar junto con esas personas, y hubo un misionero que estaba allá. ¿Sabe lo que hizo este hombre? Por el amor a esas negritudes, él cogió, le sacó la sangre a un enfermo y se la tomó, y dijo a la central: estoy contaminado. Así los hermanos de Estados Unidos y de Inglaterra fueron a atenderlos, a buscar la vacuna, la cura para la buba negra y salvar muchas vidas, pero para llevar el evangelio de Cristo. Y otros, recuerdo unos en Nueva Guinea, que se lo comieron los indios, y después su esposa regresó a evangelizar y esas tribus se convirtieron a Cristo. De ahí no sé cuántos han visto la película El Hijo de Paz. Se trata de eso. Entonces la responsabilidad de la iglesia, hermano, cuando usted no evangeliza, cuando usted no hace nada para que otras personas se salven, eso se lo va a reclamar Dios. Ojalá que los pastores que están acá en la zona paren el tren, porque creo que ahora que les he hablado desnudamente de su responsabilidad y lo que está haciendo, los pastores van a tener bastante trabajo, porque van a tener que guiar a todos. Quiera el Señor que así sea. ¿Cuántos dicen amén? Que el pastor provea, porque es que vamos a mirar, al pastor se le deja la responsabilidad, y voy a decir algunas de las responsabilidades de los pastores. Guiar la iglesia. El pastor es la guía. ¿Sabe qué? Le digo ya a los hermanos, cuando están haciendo algo mal, digo, si yo no lo corrijo, Dios me va a reclamar a mí. Porque ¿quién va a decir algo a los hermanos de lo que están haciendo mal? Alimentar la iglesia con la palabra. Orar por la iglesia. Mire, hermanos, acá me estoy levantando más temprano, porque ahí yo me despierto más o menos a 6 y ahí estoy orando, y estoy orando hasta las 7, 8 de la mañana. Mi oración es larga, porque yo oro por todos los hermanos del concilio, por todas las iglesias, todos los días. Y los sábados, que es el día de ayuno, yo oro persona por persona de todo el concilio. Y los hermanos saben que eso es así. El día a la 1 oro. Yo veo que por acá mucha gente, la mayoría, no tiene, ni tiene. Yo tengo mi celular ahí, a la 1, ayer estábamos almorzando y le dije, paren ahí todo el mundo porque tenemos que orar. Eso es lo que hace el pastor, ayudar en la oración. Aconsejar a las personas, dar buen testimonio. De pronto hay otras cosas que las escapo. Pero en ocasiones se le deja
toda la responsabilidad al pastor para que él sea el que haga todas las cosas. Yo recuerdo que en una de estas iglesias, no voy a decir el nombre porque no quiero avergonzar a nadie, una iglesia, los hermanos me llamaron, pastor, nosotros queremos. Pasó en 2 iglesias aquí, de las iglesias nuestras, de las 7 iglesias que tenemos acá. Me dice, pastor, queremos hablar con usted. Y yo, listo, aquí estoy. Soy todo oído. No es que queremos que usted nos ponga un pastor. ¿Y si esto para qué, hermano? Yo sabía por qué les preguntaba. No, porque queremos un pastor para que la iglesia crezca. Entonces el pastor es el que no deja crecer la iglesia o no la hace crecer. Un pastor que nos predique, que ore, que aconseje, que visite a los enfermos, que visite a los ancianos. Una vez fui a un lugar y ya visitó a los ancianos. ¿Y los demás hermanos tienen responsabilidad sobre eso? Ah, no es que él. Y le dije, hermano, ¿y con qué lo van a pagar? No, los líderes que lo paguen. Ni ofrendan ni diezman y quieren tener un pastor. Yo le dije, ¿usted no cree que es algo como de sinvergüenzura? Yo le regaño duro. Pedimos un pastor, ¿y con qué lo vamos a sostener? La mayoría de las iglesias tienen su pastor y le pagan. Las iglesias nuestras no. Entonces, es responsabilidad de todos salir a evangelizar para predicar el evangelio, para que la iglesia crezca. Y es que por el pastor no crece la iglesia. Hermanos, todos son responsables para que la iglesia crezca. A veces le dejamos todas las responsabilidades a la iglesia. Y les voy a decir un ejemplo, y no quiero que ninguno se sienta mal. Mire, aquí sencillamente, Dani que maneja los equipos, hermano, ellos allá, entre Dani, Eri y Alan, ellos recogen los equipos y nadie se acerca los domingos, porque es la sala de la casa de nosotros donde tenemos la iglesia ahora, como antes teníamos un local. Pero nos los pidieron y se presentó la pandemia y nos hemos quedado ahí. Ellos se levantan y duran 2 horas, armando todo. Y, por supuesto, un poco menos porque es más fácil de baratar que armar, ¿no? Aquí lo mismo pasa. Nadie se le acerca a Dani a decirle, lo voy a ayudar. El otro día llamé a unos muchachos aquí para que aprendan. Y creo que así pasa en todas las iglesias. Y hay algunos líderes que lo hacen. Veo que los equipos aquí no duran. Hermanos, nosotros tenemos micrófonos que tienen 10 años casi. Y las iglesias desbaratan los equipos. Ese equipito, ese amplificador que tiene ahí, tiene más de 50 años. Hasta ahora se dañó que no encontrábamos repuesto. Y teníamos otro viejito ahí que también lo arreglaron. Porque el hermano Ibe de la iglesia antequera nos regalaron uno igual a eso y le hemos sacado piezas y ponérselas ahí porque ya no existe repuesto para ellos. Con eso estamos trabajando. ¿Y por qué dura? Porque Dani cuida su piano, bueno, el piano de la iglesia, los micrófonos, los cables, y eso es cambia cable. Y nosotros casi no cambiamos, porque lo hacen con amor. Entonces ahí le he dicho, anoche dijimos, y los que estaban ayudando no eran los hermanos de acá. Había unos poquitos, el resto ayudando a recoger, porque aquí hay un problema. El sereno, cuando nosotros llegamos a Barranquilla, todos los equipos hay que mandarlos a hacer mantenimiento, porque aquí cae mucho sereno y entonces les cae agua y eso es. Entonces no estoy regañando a ninguno, le estoy llamando la atención para que seamos eficientes, que la iglesia no es del hermano Asterio, la iglesia no es del hermano Ibe, de los pastores que están acá y el hermano Vicente que está, y la hermana Prisi que están al frente de las otras iglesias. No, la iglesia es del Señor. Y como les dije qué día, hermanos, los líderes de la iglesia somos instrumentos que Dios utiliza, pero hasta tiempo que ya el Señor dice que no más. Entonces tiene que seguir. La iglesia no puede, hasta que el Señor venga, la iglesia tiene que seguir. Si nosotros nos vamos, refiriéndonos a la iglesia y al concilio, yo estoy enseñando a los hijos, porque habrá momentos, como le dije, ¿qué día? Antenoche, no sé cuándo dije, que le dije a unos niños allá, cuando ya yo esté mascando el agua, entonces seguirán ustedes. Y si vinieron como 6 muchachos que oyeron eso y vinieron, pastor, ¿y cómo se masca el agua? Sí, entonces yo tuve que explicarle, es que ya los viejitos toman el agua como los bebés. Ah, sí, bueno, entonces sí se masca el agua.
Entonces, hermanos, ustedes, los miembros de la iglesia, yo sé si ninguno ha notado ni se ha acercado, que el hermano Fabio ha sido el encargado de los devocionales. Él tenía miedo y me preguntaba, y es verdad, pastor, que si usted va a hacer los devocionales. Cuando yo aprendí a predicar, claro, yo estuve en unos estudios para eso, pero había un pastor aquí, precisamente en esta iglesia, yo no sé si algunos lo conocerán, se llamaba el pastor Evelio Logreira. Hermanos, él me mandaba a llamar a mí de Tamalameque y decía, bueno, usted, hermano, venga para que predique. Y uno suponía que era el domingo, pero se viene el sábado en la tarde, predicaba sábado en la noche, domingo en la mañana, y en la tarde decía, estamos almorzando, y decía, hermano, el hermano Asterio estaba en esa temporada, y otros hermanos que fueron pastores en otras iglesias. Vamos a salir a hacer un barrido en la iglesia, de esquina en esquina predicando. Y íbamos, y yo decía, bueno, somos un poco. Cuando llegaban todos, como digo yo, sacaban la maleta y le tocaba al hermano Venancio. Una vez que prediqué 8 veces, y había predicado el sábado en la noche, el domingo en la mañana y terminaba en la noche. Yo me iba el lunes. Y eso, predica aquí, predica acá, y eso decía, hermano, un mensaje de 5 minutos. Y eso me ayudó a mí en la medida de la homilética para saber marcar el tiempo. Aquí yo estoy hablando, pero sé que tengo 6 minutos pasados. Entonces lo aprendí. ¿Usted quiere predicar? Y el hermano Fabio ya hoy lo hizo con más confianza. Yo no sé, habíamos pocos en el devocional. Entonces usted tiene también que comenzar y siga adelante. Hablemos, con esto voy a terminar. Hay algunos que le dicen, la iglesia no crece porque es que el pastor no sirve. Ese es Y les voy a poner una figura que la escuché cuando yo era jovencito, teníamos 14 años, precisamente en un campamento en Pailita, Cesar. Y lo decía un hermano que ya está con el Señor, mi hermano caleño, además Vélez, ¿cómo se llamaba, Terio? Ruperto Vélez. Y entonces él decía esta anécdota. ¿Ustedes han visto alguna vez un pastor pariendo? ¿Sí? ¿Quién lo ha visto? Por ahí dijeron que sí. ¿Quiénes son los que paren? Las ovejas. Entonces dice que el pastor traiga a los cristianos. Las que paren son las ovejas. El pastor lo que hace es acondicionarla todo para que ellas se reproduzcan. Pero quiero hablarle, para terminar, de la autoridad de los pastores. En cambio, sí hay los que se paran a criticar a los pastores y a los líderes, porque hay algunos que no aceptan el cargo de pastor o no lo toman, pero sí hay unos que se sientan en la banca a criticar y a murmurar. Voy a tocar eso así en forma muy rápida. Pero los pastores tienen autoridad de Dios. Ojo con eso. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Apocalipsis 2, 1. Mensaje a las 7 iglesias. Sí, Apocalipsis 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Sí. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es uno nada más. El versículo 1. Pues ahí pueden leer todo el resto. No, ella era. Porque la pregunta es esta, hermanos. Cuando dice escribe al ángel de la iglesia, ¿a quién se refiere? A ver, lo dicen con miedo. ¿A quién? Al pastor. O sea, Dios mismo, porque recuérdense que es Dios quien prácticamente le dicta, porque le dice a Juan, escribe lo que ves, y Dios comenzó a mostrarle. Como una película, le dice, escribe. ¿Y quién te dice eso? El que habita en medio de los 7 candeleros. ¿Quién es? Dios, que le está diciendo. Entonces el pastor es el ángel de la iglesia. Pero hay veces que hay muchas personas que ni respetan al pastor y comienzan hasta a denigrar del pastor
Vea, hay algo grave, que es que algunos calumnian a los pastores. ¿Sabe? El apóstol Pablo dijo: yo contra un líder no admito ninguna acusación si no hay 2 o 3 testigos. Y se dice los testigos, no es que dijo yo lo vi, sino que sean personas autorizadas. Nunca usted le reclame y se pare a discutir con su pastor porque está en contra de Dios. Y si que él no es el pastor, él es un cargado, un líder, ese es el que Dios ha puesto allí. Eso es lo que llama el ungido de Dios. Yo recuerdo que una vez un pastor amonestaba a unos muchachos y le dijo a una hermana: porque es que como los hijos míos son los únicos que hacen mal. Vamos a ver, hermano, tengo 3 citas nada más porque pudiéramos pasar toda la mañana, pero quiero meditar. Nunca se rebele contra el pastor. El que puede exhortar a otro pastor, a un pastor es otro pastor u otro anciano. Cualquier cosa, el conducto legal para hablar es otro anciano que le diga: hermano, usted está fallando en esto y en esto. Ahora, si usted ve que algo, tiene que decírselo de buen modo, y no hablar con el hermano: miren que el hermano Ives Guerra está haciendo esto y esto. Cuidado. Vamos a ver. David dio ejemplo de no tocar al ungido de Dios. Primera de Samuel 24, 1 al 7. Vamos a leerlo rápidamente, hermano. Y tenemos otra cita, pero tengo otra cita que es Hebreos 13, y eso se lo saben ustedes de memoria. Primera de Samuel 24, capítulo 24. del 1 al 7. David perdona la vida a Saúl en Gadí. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso, diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David les dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que te entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciera. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Mira, hermanos, el caso, cuando Saúl supo que allá en tal parte del desierto está David, cogió 3,000 hombres y se fue ¿a qué? A perseguirlo, pero ¿para qué? Para matarlo, su enemigo. Y entonces le dijeron a David: mira, está aquí en esta cueva, porque dice que él había entrado a cubrir sus pies. Ahí es donde yo me gusta aclarar. Ese cubrir los pies no nos dice nada. Pero si usted lo lee en otras versiones, dice que fue a hacer sus necesidades biológicas. ¿Por qué? Ahí no habían inodoro, aquí tenemos inodoro, hermanos. Allá no. Y el rey no podía desnudarse, ni como lo hacemos por aquí normalmente, que se agacha uno en el campo y ya. Y tapar como el gato. El rey no podía hacer eso. Entonces él se metió y estaba solo. Y ahí era el momento. Y dice que le dijeron a David, y David fue y le cortó la punta del manto. Después se la mostró. Pero el Espíritu de Dios le habló que había pecado porque había tocado el manto ¿del qué? Del ungido de Dios. Y se arrepintió. Mire que cuando un hijo de David lo mataron, mataron a Saúl, y vino a decirle: no, yo mismo lo terminé de matar, porque el escudero, y él me dijo que lo matara, y yo lo terminé de matar. ¿Qué hizo David? Lo mató a él también, porque tocó el ungido de Dios.
Cuando usted blasfema contra su pastor, contra los líderes, está blasfemando contra Dios. Que Dios nos libre de eso. Y vamos a tener otra cita para terminar. Hebreos 13, 17. Yo que se lo saben de memoria, yo también me lo sé. Hebreos 13, 17. Hermano. Dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Mira, No hermano. no os es provechoso. Mira, hermanos, cuando usted y yo hablamos mal de nuestros pastores, lo que dice obedeced, porque ellos tienen que dar responsabilidad. ¿Sabían ustedes, los hermanos antequera? Levanten la mano. Aquí. No, hay uno, nada más. Hay dos. Tienen miedo, ¿verdad? Y después no levantan la mano. Ahí está otro. Ese viejo canoso que está ahí. Cuando usted blasfeman mal de él, diciendo cosas, están desobedeciendo a Dios. ¿Qué le dice la palabra? Obedeced a vuestros pastores, porque Dios le va a pedir cuenta a él de ustedes. De cuando él amonesta, así como usted lo mire, este viejo cansón, como me dicen, me dirán a mí también, o este otro viejo pastor que está aquí. Oiga, todos los pastores nosotros somos viejos. Necesitamos jóvenes. Obedezcan. Y cuando usted o yo hacemos eso, en vez de colaborar con la iglesia en las actividades, en el mantenimiento, en el aseo, en mover los equipos, el sostenimiento económico de la iglesia, que no da nada. Lo que usted no da a Dios, se lo roba el diablo. Hay un hermano que me dijo una vez, en la iglesia nuestra: pastor, ¿qué pasa conmigo? Tengo más de 6 años de estar ahí en esa empresa. A todo el mundo le aumentan el sueldo. A mí me pagan siempre el mínimo y no me ascienden de cargo. Y yo tengo más capacidades que todos los que están allí. Yo dije: Señor, dime qué le puedo decir, porque no quiero cometer imprudencia. Dije: bueno, hermano, vamos a sentarnos. Y le dije: ¿cómo está usted con Dios? En su oración, en la lectura de la palabra, en obedecer la palabra, ¿cómo está usted? Y me dice: no, eso estoy bien. Y yo no quería hablar, porque a mí me gusta hablar de los diezmos. Yo le enseño y después usted verá si diezma o no. El problema es usted con Dios. Si se arruina, si lo que usted quiere, eso lo mantiene Dios. Y usted lo trata con Dios. Entonces le dije: ¿cómo está con sus diezmos? Me dice: bueno, yo muy poco. O mejor dicho, no. Entonces yo no me diga más, porque usted es un ladrón. Le está robando los diezmos a Dios y el diablo se los está sacando por otro lado. Y ha seguido así. Entonces, hermanos, no hagamos esos insultos contra el ungido de Dios. Y mira lo que puede pasar. Por eso yo dije esta mañana, no me alcanzaría el tiempo, metí 1 hora. Números 16, 1, Números 16, desde el 1 en adelante. Coré con sus hijos se levantó contra Moisés, y era justo lo que ellos decían, porque Moisés había tenido su problema antes. Recuerden que se fue y se buscó una mujer cusita, ¿se acuerdan? Y se fue con un sacerdote africano, y estuvo allá y tuvo unos pelados. Pero cuando Dios lo llamó en la zarza y lo mandó, dejó la mujer con los hijos. Pero el suegro fue, cuando supo que estaba en el desierto, fue y se los llevó. Ahora le hago la pregunta: Dios le había prohibido unirse con otros pueblos. ¿Debía recibir esa esposa con esos hijos? ¿Sí o no? A ver, un hermano que dice que sí y otro que diga que no. Pero es que Dios se lo había prohibido. Y Moisés era profeta y todo eso. Pues usted acertó, hermano, tenía que aceptarlo. Por eso Dios lo protegió. Y miren la historia y lean, se la doy de tarea, que lo lean. Coré se paró y dijo: y este hombre que está con estas mujeres, que solamente Dios habla por él, vamos a levantarnos, que nosotros también podemos. Hay hermanos que han dicho así, el hermano, bueno, acá está la hermana Mari. Pero si yo puedo predicar igual que ella,
o mejor que ella o que los otros. Yo lo puedo hacer. ¿Qué pasó con la historia? Léala. Dios le dijo, ora por ellos y que se los trague la tierra. Y él oró por ellos y la tierra se abrió y se los tragó a todos. No atente, hermano, contra el ungido de Dios. La obra es de todos. Defendámosla, trabajemos por ella. Y ustedes los jóvenes, los reto, párese a la obra del Señor. Y los que están ocupados en todas sus cosas y se olvidan del Señor, Dios tarde o temprano se lo va a cobrar. Dios les bendiga y les guarde en estos momentos. Entonces, así he terminado la clase de estos 3 días. ¿Ya?